Hola a todas y a todos, yo soy Víctor, soy matrón y también soy enfermero especialista en enfermería familiar y comunitaria, vía EIR, y tras haberme presentado en 2 ocasiones al examen EIR y también haber superado distintas oposiciones de distintas comunidades autónomas, me gustaría compartir con vosotras y con vosotros algunos trucos, algunos consejos o simplemente algunas experiencias propias por las que he pasado durante mi preparación a estas distintas pruebas, a estos distintos exámenes, porque sobre todo yo he cometido ciertos errores que considero que de haberlo sabido antes, pues esa preparación hubiese sido pues mucho más óptima, mucho más efectiva, ¿no? Así que lo primero que yo considero cuando tenemos en mente presentarnos a algún examen, ya sea EIR, ya sea oposición, sea cual sea esa prueba, lo más habitual que se suele hacer es, pues bueno, pues me planteo presentarme a la siguiente convocatoria. Me busco el temario sea como sea, a través de sindicato, a través de academia, lo elaboro yo mismo. Tengo ese temario en mi mano, me pongo a leer, me pongo a subrayar y me pongo a hacer resumen. Esto es lo más habitual que suele hacerse y quizás no es la forma más efectiva de plantearse o planificarse de cara a esa prueba. Lo primero, lo que yo considero más básico, es plantearse cuánto tiempo voy a tener para prepararme esta prueba. No solo cuánto tiempo queda desde hoy, que voy a empezar la preparación, hasta el día del examen, sino también cuánto tiempo voy a tener yo para dedicarme a esa preparación. No es lo mismo, por supuesto, si yo voy a tener una dedicación a tiempo completo para prepararme este estudio o si por el contrario lo voy a compaginar con el trabajo en lo asistencial o si tengo que cuidar de mis hijos o si tengo personas dependientes. Todo este tipo de cosas hay que tenerlo muy en cuenta para esta planificación. Otra pregunta que suelen hacerse muchas compañeras es si es mejor hacer esta preparación uno mismo por nuestros propios temarios, nuestros propios resúmenes, nuestras propias preparación, como nosotros nos planifiquemos, o si por el contrario es mejor hacerlo a través de una academia especializada en este tipo de preparación. Esto, por supuesto, hay que valorarlo de forma individual. En cada caso, pues cada caso va a precisar de unas necesidades distintas y cada hábito de estudio es un mundo, pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que como ventaja de hacerlo a través de una academia, pues vamos a contar con un temario actualizado, vamos a contar con un análisis de los exámenes previos en convocatorias anteriores y vamos a contar con ciertos materiales, ciertos recursos que pueden facilitarnos un poco nuestra preparación. Pero como digo, hay que valorar cada caso de forma individual. Algo súper importante también que considero básico antes de sumergirme en el temario, ¿no? Ponerme a estudiar, ponerme a subrayar, ponerme a hacer esquemas, a hacer resúmenes. Lo más importante es priorizar por importancia, primero, cuáles son los temas más preguntados y segundo, dentro de cada tema, cuáles son los conceptos o cuál es la información más preguntada también. Y para esto, para priorizar, lo más importante es ver qué han preguntado o qué conceptos han sido preguntados de forma repetida en las convocatorias anteriores. Os sorprenderíais por la cantidad de conceptos que son repetidamente preguntados año tras año en las mismas convocatorias. Obviamente quizás cambia la forma de enfocar la pregunta, cambia el enunciado, cambia la forma de enfocar ese contenido, pero son contenidos que se suelen repetir. Entonces esto es una forma muy importante de priorizar. ¿Por dónde empezar en este estudio? Pues si he visto que, me lo invento, el test de Apgar es una cosa que han preguntado en todas las convocatorias anteriores, pues esto es algo que en esta preparación tengo que tener súper manejado y tengo que saberme de forma estricta, ¿no? De forma intensa. Tengo que estudiar mucho más este concepto. Y una vez que hemos priorizado de este temario cuáles son los temas más preguntados y dentro de cada temario cuáles son los conceptos más preguntados, algo que me sirvió a mí mucho es determinar aquellos conceptos, aquellos contenidos que por un lado son relevantes, o yo considero que son relevantes para la preparación, por otro lado esos conceptos que son repetidos en convocatorias anteriores y por último esos conceptos que requieren un esfuerzo extra para memorizar, que hay que tirar de memoria para retenerlo en nuestra mente. Yo lo que hacía era anotar todos esos conceptos de forma resumida en una libreta específica y esa libreta la iba repasando de forma sucesiva. Cada semana iba repasando todos los conceptos que anotaba en esa libreta con el objetivo de ir memorizando poco a poco e ir interiorizando todos esos conceptos sin darme un atracón de memorización, ¿no? Y esto a mí me sirvió mucho y de esa libreta saqué muchas respuestas de examen que me dieron muchas netas y que me ayudó muchísimo, ¿no? Y como digo, me reitero, pero es básico, es muy importante. Sabemos que, es recomendable tener un temario actualizado, que no sea muy extenso, que no sea demasiado sintético. Es recomendable tener esquemas, es recomendable tener resúmenes de estos temarios, pero una parte básica de mi material de estudio siempre van a ser los exámenes anteriores de esa convocatoria. Si voy a presentarme a una oposición de X comunidad autónoma, tengo que manejar o tengo que haber manejado muy bien
los exámenes de los años anteriores, haberlos hecho, haberlos repasado, haberlos corregido, haber analizado qué preguntas se han ido repitiendo o qué conceptos se han ido repitiendo y sobre eso basarme en mi preparación. No ir estudiando a lo loco, sino basarme en eso. Con estos pequeños trucos vamos a conseguir que esa preparación sea lo más óptima posible, sea lo más eficaz y que saquemos el máximo partido a cada hora de estudio, a cada hora de preparación.